Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a acompañarles en este desarrollo de un bosquejo, el cual durante la semana hemos aprendido muchas cosas. Y quisiéramos agradecer a Dios por permitirnos que lleguemos a este día especial, el día de reposo. Nuestro Señor nos dijo un mandato y nos dijo en Mateo 5:17 que Él vino a cumplir la ley y no sacó ningún punto de lo que ya estaba establecido en el principio. Por esa razón nosotros queremos también obedecer su mandato y por amor poder realizar todo lo que está escrito en su libro. Por esa razón, mis queridos hermanos, te doy una cordial bienvenida. Vamos a estudiar en esta mañana y que todo lo que podamos encontrar en su palabra sea para beneficio de nuestra vida. Donde tú te encuentres, antes de todo quisiéramos orar al Señor y quisiéramos que Él nos enseñe, nos eduque, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana agradecerte porque nos diste, Señor, nuevamente la oportunidad de poder estar en este lugar para poder compartir tu palabra y poder, Señor, decir a todo el mundo, si es posible, Señor, de que tú vives y que tú nos educas y de que tú, Señor, estás preparando un pueblo para que pueda, Señor, llevar un mensaje certero, Señor, y que todas las personas que escuchen, Señor mío, tú los transformes, porque tú has dicho, Señor, en tu palabra, que si alguien está cansado, si alguien está turbado, Señor, que vayamos a ti, Señor, para que tú nos transformes, Señor, y tú nos hagas descansar. Perdónanos, bendito Señor, porque lamentablemente no podemos hacer nada bueno, Señor. Solamente nuestro ser está en pecado y necesitamos limpiarnos, Señor. Por eso en esta mañana queremos nuevamente tu limpieza, pero si es tu voluntad, Señor, ayúdanos a compartir este mensaje a otras personas y que esto, Señor, sea de provecho. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para este día, queridos hermanos, es educación superior. Durante la semana hemos estudiado todo este mensaje, cuál es la educación principal para todos nuestros jóvenes que están preparándose para este mundo, porque sabemos que la preparación terrenal lamentablemente nos puede ayudar para algo, pero lo más principal de todo esto es lo espiritual. Lo espiritual, algo que no será quitado nunca y que será eterno. En 1 Timoteo 2, 1 y 2 nos decía: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo tuvo una gran labor que realizar. El hijo espiritual de Pablo ahora tenía una misión que hacer. Dice Pablo, escribiéndole la carta a Timoteo, le dice: esfuérzate, hijo mío, porque tú has conocido a Jesús. Ahora tienes que preparar a hombres para que puedan ser idóneos, dice, para dar el mensaje a otros. Dios nos dejó una labor, y esa labor deberíamos nosotros cumplirlo sin murmuración y también con todo el esfuerzo que podamos, porque el Señor quiere que cada persona se eduque en el camino correcto. Nosotros somos como piedras toscas y que lamentablemente
todo lo que hagamos, todo lo que queramos hacer, no podemos hacerlo de acuerdo a nuestra propia voluntad, porque todo lo que nosotros tenemos es malo, es sin, sin duda una mancha está dentro de nosotros y por esa razón necesitamos pedirle al Señor que nos eduque y nos ayude a comprender su palabra. La inspiración divina en Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 416 dice: el Señor nos ha llamado a salir del mundo para que seamos testigos de su verdad, y en todas nuestras filas, hombres y mujeres jóvenes deberían prepararse para ocupar puestos de utilidades e influencia. Qué interesante, Dios nos ha llamado, dice. Y todas las personas que en este momento estén escuchando y que vayan a escuchar, si tú has sido llamado por el Señor, recuerda que el Señor quiere que tú seas una persona, un joven, mujer de utilidad, que pueda ser influencia para las demás personas, para que en algún momento ellos puedan entender el mensaje. Qué poderoso, ¿verdad? Dice entonces, vamos a ver partes de este estudio que en la semana hemos resaltado en este día para poder nosotros preguntarnos nuevamente. Dice, ¿por qué podemos decir que el plan de educación divino es perfecto en su sencillez? Qué interesante la pregunta. Salmos capítulo 32. Salmos, el capítulo 32. Vamos a ver lo que nos dice. Salmos 32, el versículo 8. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sobre quién fijará los ojos? Dice el Señor. Sobre ti, sobre cada persona que coja el momento para poder estudiar su palabra, para poder educarse si no tiene la capacidad de poder ser un siervo del Señor. Y ahora el Señor, a través de este hombre sabio, dice: pondré la mirada sobre ti, te enseñaré el camino que debes andar, estaré fijo mi mirada hacia ti. Eso es lo que hace el Señor. Nos está mirando, nos está observando todo lo que nosotros hacemos, y si ahora nosotros hemos conocido la verdad, deberíamos caminar en la verdad. El testimonio también dice en Patriarca y Profetas, la 642, dice: las grandes verdades de la providencia de Dios y la vida futura se inculcaban, dice, en la mente de los jóvenes hebreos. Se le educaba para que pudieran discernir a Dios tanto en las escenas de la naturaleza como en las palabras de la revelación. Ese era el primer trabajo de los hebreos y debería ser nuestro trabajo principal de cada persona, de cada hermano, porque no podemos nosotros educarnos primeramente en la educación del mundo y dejar de lado la educación principal. Esa es la labor nuestra y deberíamos cumplirla como está escrito. Entonces la pregunta decía: ¿por qué podemos decir que el plan de educación divino es perfecto en su sencillez? ¿Por qué podemos decir? Porque es la que nos lleva a la consagración y a andar como personas dignas de la sociedad. No hay otra respuesta. ¿Te has dado cuenta que muchas de las personas profesionales que viven en este mundo aún no tienen educación, cómo comportarse y cómo ser verdaderos hijos del Señor? Lamentablemente no es así. Ahora, el Señor nos dice: ¿qué podemos hacer? ¿Por qué podemos decir que el plan de educación divina es perfecto? Sin duda que es perfecto porque hay cambio
real en nuestra vida. Nos educamos en la mente. Eso es lo más principal. También dice, ¿por qué en la educación intermedia es suficiente para algunos, pero no para todos? ¿Por qué la educación intermedia es suficiente para algunos, pero no para todos? Hebreos 5, 12, 13. Vamos a ver lo que dice en el libro de Hebreos 5, 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los hebreos, escribe y les dice, ustedes pueden ya ser maestros, pero aún siendo o pudiendo ya ser maestros, aún siguen siendo como alumnos, como niños, todavía con la leche. Y sin duda que es así. Muchas personas pueden estar ya un tiempo cuando deberían ya recepcionar, deberían saber lo que el Señor quiere para cada uno de ellos, pero aún siguen como niños pidiendo leche. El testimonio nos dice, las escuelas intermediarias son altamente esenciales. En estas escuelas se han de hacer un trabajo esmerado, porque muchos alumnos saldrán de ellos directamente al gran campo de la mies. Saldrán para emplear lo que han aprendido como colportores, como ayudantes en diversos ramos de la obra evangélica. Si esas escuelas misioneras existiesen, qué maravilloso sería, porque realmente hay una preparación. La sierva del Señor es escribiendo por inspiración divina. Nos decía que si jóvenes fueran preparados como debería ser, saldrían, dice, y cuán pronto se terminaría la obra del Evangelio y Cristo ya vendría. Pero, ¿qué está sucediendo? Ahora nosotros estamos, como se dice, perdiendo el tiempo en cosas que no deberían ser y dejando que la juventud no tenga ese deber o esas ganas de hacer la obra del Señor. Entonces, ¿por qué dice? ¿Por qué la educación intermedia ¿por qué la educación intermedia es suficiente para algunos, pero no para todos? Porque el Señor dejó a cada uno un don, y el cual, si el Señor dijo en su palabra que a unos dejó maestros, a otros apóstoles, a otros profetas, y por esa razón cuando el testimonio nos dice que las escuelas intermediarias pueden, dice, servir, son esenciales para las personas, pero no para todos. ¿Por qué? Porque el Señor dejó a cada uno un don que pueda llevarle al campo de batalla. Y esa es la razón por que nosotros damos hincapié a todo esto. Dejemos que el Señor nos eduque y nos lleve al trabajo que Él quiere que hagamos. Entonces la educación intermediaria es suficiente para algunos, pero no para todos, porque Dios estableció a cada uno un trabajo que realizar, ¿verdad? Vamos a otra pregunta. Dice, ¿qué estudios son vitales al preparar a los obreros para la cosecha? ¿Qué estudios son vitales? Vamos a ver lo que dice en el capítulo del libro de Tercera de Juan. El libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Tercera de Juan 2, 1, 2, ¿no? Dice así: a causa de la verdad que permanece en nosotros, causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Dice, sea en vosotros gracia, misericordia y paz,
y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. La verdad está en nosotros, dice, y permanece en nosotros. Eso es lo que el Señor quiso. Por esa razón, cuando el Señor le dijo a sus discípulos: santifícalos en tu palabra es verdad. Tenemos la verdad y esa verdad debería ser compartida a muchas personas para que el regreso del Señor sea pronto y también podamos nosotros encontrar lo principal. Dice la inspiración divina, consejos para los maestros, padres y alumnos. Dios está llamando a muchos reclutas que entren en nuestras escuelas. Usarán a preparar misioneros médicos para que adquieran una preparación rápida y cabal para servir. Algunos no necesitan pasar en estas escuelas un tiempo tan largo como otros. Qué interesante. El Señor dejó establecido lo que deberíamos nosotros hacer. Dice, debe haber una preparación. Por esa razón hay una decadencia de preparación en las escuelas, en las organizaciones establecidas. Lamentablemente no hacen ese trabajo. Y nosotros como grupo de sostén propio necesitamos con la medida que el Señor nos ha dado preparar a esas personas. ¿Cuántas veces necesitamos misioneros que hagan el trabajo perfecto del Señor? ¿Cuántas veces necesitamos obreros médicos misioneros para que puedan ayudar a otras personas en las enfermedades que ellos tienen? Pero ¿por qué? Porque Satanás sabe que todo ese trabajo es correcto y va a hacer muchas cosas para desviarnos. Entonces dice, ¿qué estudios son vitales al preparar obreros para la cosecha? Dice los estudios principales es misioneros. Por esa razón, cuando acá en tercera de Juan decía, el versículo 1-2 decía, 2 dice, a causa de la verdad permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Esa verdad transforma y por esa verdad nosotros tenemos que luchar con el Señor para dar ese mensaje correcto. ¿Qué estudios son vitales? Ser misioneros. La palabra de Dios, perdón. ¿Por qué? Porque ese estudio es lo principal. La verdad es lo principal que nosotros deberíamos saber. Porque conociendo la verdad seremos libres y esa libertad nos hará conocer más del Señor. ¿Verdad? Entonces, vamos a una siguiente pregunta. ¿Por qué las habilidades prácticas son tan importantes para los misioneros? Habilidades prácticas, dice. Interesante, ¿verdad? Recordando que en el tiempo de Elías había una escuela llamada la Escuela de los Profetas, y esa Escuela de los Profetas dejaba mucho que hablar. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En sentido bueno, ¿verdad? Porque dice que los profetas se preparaban en todo aspecto y cada uno tenía un ramo que realizar. Y esa razón era que cuando Eliseo llegó, ¿qué pasó? Dice que los profetas fueron a preparar un lugar para el profeta, pero no había lugar. ¿Qué hicieron? Fueron a cortar árboles para poder hacer un lugar donde Eliseo pueda descansar. Entonces, vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes 6, 1 y 2. Segunda de Reyes 6, 1 y 2. Dícese: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. ¿Se dan cuenta de lo que le estaba comentando? Los profetas no solamente se preparaban mentalmente, se preparaban también en cosas físicas, habilidades que cada uno tenía, y cada uno de nosotros tenemos una habilidad que podríamos
darle al servicio del Señor, pero necesitamos nosotros tener esa responsabilidad como maestros de poder enseñar esas habilidades. Hay muchas habilidades que en el pueblo de Dios existe, cada hermano tiene una habilidad. Dice el evangelismo, la página 83, en conexión con nuestras misiones deberíamos funcionar escuelas de instrucción práctica para los que están por ir al campo como misioneros. Pero esto llegaron a sentir la necesidad de ser aprendices para trabajar en la conversión de las almas. El trabajo en estas escuelas deben ser variado, dice. Sin duda que es así. Recordando una vez más que cuando yo estudiaba, había un lugar donde nosotros teníamos que ir cada día por semana a poder labrar la tierra. Y eso para un joven era como algo fastidioso y a la vez como que no tenía validez. Pero hoy dándose cuenta que sí tiene validez, las escuelas deberían enseñar eso. Y hoy nosotros deberíamos enseñar eso a nuestros hijos, a tener una labor práctica. ¿En qué sentido? Esa labor práctica debería ser enseñar a trabajar a nuestro cuerpo, ¿no? Ya sea en la chacra, ya sea en la carpintería, ya sea en muchas cosas que son esenciales para nuestra vida. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué las habilidades prácticas son importantes por los misioneros? Porque ayudarían a muchas personas. ¿En qué sentido? Recordando, vamos a hacernos la idea de que un misionero llega a un lugar donde están construyendo, pero necesitan o necesitan saber alguna parte de la construcción. Y si este hombre tiene esa idea, ha trabajado, va a ayudar a esa persona, pero de alguna manera, si no es así, perderá, ¿verdad? Por esa razón necesitamos nosotros saber esa parte. Ser misioneros, pero útiles para otras personas. Dice también, nombra una razón por la cual debe separarse la rivalidad entre las instituciones. Sin duda que es así. Hay mucha rivalidad y ahora lo estamos viviendo. Los grupos de sostén propio están en una pelea de ganar gente y ganar por rivalidad. Y eso es lo más triste para nosotros. Porque, ¿qué dice 1 Corintios 1:10? 1 Corintios 1:10. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios 1:10. Dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo de una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta parte es interesante. Dice que nosotros debemos andar pensando en una misma mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad? De ganar almas para Cristo. Podemos nosotros estar en rivalidad y poder decir, yo quiero tener esta persona, quiero que este esté aquí y que pueda ser parte de nuestra organización, de nuestro ministerio. Pero los misioneros solamente han salido con un solo propósito, de dar un mensaje correcto y que esa persona sea salva por el Señor. Consejos sobre el régimen alimenticio dice: se ha dado instrucción clara según la cual nuestras instituciones educativas deben ser relacionadas con nuestros sanatorios donde quiera que esto sea posible. La obra de ambas instituciones ha de combinarse. Cada uno de nosotros tenemos talentos que el Señor nos ha dejado. Serían necesarios que esos talentos sean utilizados para poder nosotros trabajar en unidad. Pero muchas veces no se puede trabajar en unidad porque lamentablemente hay rivalidad en ese sentido. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, escribe e implora que no haya división entre cada uno de nosotros. Perfectamente dice que se haga la unidad en Cristo. Nosotros, el Señor dijo que Él quiere la unidad. Él quiere que seamos uno con Dios, con Él y con el Padre. Pero
si no estamos así convertidos, no vamos a ser ese tipo de persona. Entonces dice, nombre una razón la cual debe desaparecer la rivalidad entre las instituciones. ¿De qué? La rivalidad muchas veces es por el mensaje que nosotros damos, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, mis queridos hermanos, tú que escuchas este mensaje. Si encuentras a personas que están dando el mensaje y vienen otras personas y dan ese mensaje y hablan mal de otra persona, recuerda que no son de Cristo. Cristo, aun cuando supo que las personas estaban mal, nunca les acusó de la manera directa. Siempre obró con palabras que puedan edificar a otra persona y también ayudar a la persona equivocada. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer. También dice la pregunta, ¿qué deberían comprender los padres en este tiempo? En todo sentido, nosotros vamos a aprender algo y los padres tienen que aprender algo de este estudio que tenemos. 13, 14 al 16, dice así. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose sobre esto, no es provechoso. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros necesitamos entender esa parte y que el Señor nos ayude a entender que las cosas materiales, las cosas de este mundo no tienen validez, pero las cosas espirituales sí tienen mucha validez. Dice el testimonio en Sermones Escogidos, se nos ha dado el privilegio de hacer tesoros en el cielo. Podemos hacerlo siguiendo a Cristo. Él vino a nuestro mundo para demostrar al universo que el hombre, al fijar sus ojos a Dios, puede ser vencedor. Así se cumplió la promesa que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Cristo se humilló a sí mismo para estar en la cabeza de la humanidad, a fin de que pudiéramos ser herederos de una herencia inmortal en el reino de gloria. Esa es el regalo que el Señor nos dio. Y por eso, padres, ¿cuáles los padres que tienen que comprender? Es que no hagamos tesoro aquí en la tierra, sino hagamos tesoro en el cielo. Si estás pensando que tu hijo puede ser un gran profesional, pero si ha alejado del Señor, recuerda que mejor es no ayudarlo en esa educación terrenal. Pero si ese hombre va a ser testigo de dar un mensaje a otras personas, siendo profesional, apóyale, dale las cosas necesarias para que él pueda ser lo que es. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana nosotros hemos aprendido la educación superior. ¿Cuál es la educación superior y a dónde nos estamos preparando? Que en este día tengas un hermoso sábado y que puedas pasarle junto a tu familia y a la hermandad, que tengas muchas bendiciones de parte del Señor. Nos vemos en un próximo video.
en la cabeza de la humanidad a fin de que pudiéramos ser herederos de una herencia inmortal en el reino de gloria. Esa es el regalo que el Señor nos dio. Y por eso, padres, ¿cuáles los padres que tienen que comprender? Es que no hagamos tesoro aquí en la tierra, sino hagamos tesoro en el cielo. Si estás pensando que tu hijo puede ser un gran profesional, pero si ha alejado del Señor, recuerda que mejor es no ayudarlo en esa educación terrenal. Pero si ese hombre va a ser testigo de dar un mensaje a otras personas, siendo profesional, apóyale, dale las cosas necesarias para que él pueda ser lo que es. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana nosotros hemos aprendido la educación superior. ¿Cuál es la educación superior y a dónde nos estamos preparando? Que en este día tengas un hermoso sábado y que puedas pasarle junto a tu familia y a la hermandad, que tengas muchas bendiciones de parte del Señor. Nos vemos en un próximo video.